regresamos aquí a Fórmula Financiera y está aquí en el estudio Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Canacar, la Cámara Nacional del Transporte de Carga. Gracias, Enrique. Qué gusto. Bienvenido, Enrique. Gracias como siempre por su hospitalidad, Marco, Pepe, Mari Carmen. Yo iba a decir que feliz año, pero está medio difícil decir feliz ahorita. Y está con nosotros también Uriel Joffrey. Él es presidente del Comité de Hidrocarburos de la Canacar. O sea, él es el que trae toda la carnita de quién y cómo distribuyen las pipas. Uriel, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Me gustaría empezar contigo, Enrique, como presidente de la Canacar. Pues ustedes nos decías ahorita fuera del aire, si había un sector que se veía afectado por el robo de huachicol, son ustedes. Si hay un sector que se ve afectado por el cierre de los ductos, son ustedes. Es correcto. Cuéntanos. Nosotros tenemos que ser propositivos ante una situación que de alguna manera veníamos pidiendo desde la administración anterior y en las primeras pláticas que tuvimos tanto con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, con Alejandro Jerez Manero, eran los altos índices de delincuencia que estamos sufriendo el sector del autotransporte. Y obviamente uno era derivado del tema del huachicol, el robo a nuestros camiones de autotransporte de carga. Un dato estadístico, en el 2017 nos robaron 179 camiones. Uy. Y en el 2018 ya fueron 182 camiones con más de 60,000 litros de combustible. Esta situación se volvió ya muy alarmante. Es preocupante la situación que vivíamos. Hoy, como lo mencioné fuera del aire, la medicina es muy amarga, pero la enfermedad era muy grave. Lo que queremos hacer, en base al discurso de hoy en la mañana del presidente de la República, de llegar a dar una aportación a la problemática que estamos viviendo. Como hemos mencionado, nosotros a través de nuestros autotanques al servicio de Pemex movemos más del 35% de los hidrocarburos. Queremos establecer algunas estrategias para que podamos mover más de ese 35%. 35%. Queremos llevar unas estrategias para mover más del 50%, las cuales explicaremos ampliamente a través del licenciado Uriel Joffre, que vamos a buscar de que tengamos unas sinergias para que esta situación no vamos a solucionarla, no somos quien la puede solucionar, pero sí a minorar, sobre todo en esos 7 estados donde hoy están viviendo una situación caótica, resaltando Jalisco, Guanajuato, Querétaro y el mismo estado ya de Puebla y Estado de México. Claro, y bueno, aprovechando que está aquí Uriel Joffrey, presidente del Comité de Hidrocarburos de la Canacar, te pregunto, Uriel, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? ¿Cuál es la afectación que se está resintiendo en el sector industrial? Y ustedes en esa participación que tienen con Petróleos Mexicanos, ¿de qué forma están viendo esta estrategia? Porque sí, en términos generales, el diagnóstico que acabas de mencionar, Enrique, pues comparándolo con una enfermedad terminal, lo cierto es que llevar adelante una solución como la que se está llevando, pues ha sido criticada, pero a lo mejor es necesaria. Pero tú cuéntanos, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias nuevamente y buena noche a todos. La manera en la que nosotros vemos las cosas, partimos de cuál es el rol que nosotros desempeñamos. Nosotros, como lo dijo mi presidente, nos encargamos de garantizar el 35% del consumo nacional que tiene nuestro país. Hoy en día nos vemos ante un reto muy importante, consistente en incrementar ese porcentaje por la estrategia que tomó el gobierno de la República en la lucha contra el robo de hidrocarburos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ello? Lo primero que hicimos es algo que llevamos a cabo desde hace varios meses, una estrecha comunicación con Pemex Logística, con quienes hemos estado trabajando día a día y definiendo cuáles son las prioridades ya de manera periódica. Antes hablábamos de un programa de cumplimiento de un mes, ahorita tenemos que definir actividades y prioridades por horas. De la última información que recibimos el día de hoy es que el 8.7% de las estaciones de servicio que existen en el país son las que se encuentran con desabasto. En México... Perdón, no existe la palabra desabasto, dice el presidente. Bueno, corrijo, que no tienen molécula en este momento en sus estaciones de servicio susceptible de comercializarse. Bien. Porque moléculas sí existen en las terminales de almacenamiento y de reparto, lo cual también eso es cierto, porque volumen sí tenemos. Existen volúmenes en las terminales de almacenamiento y de reparto que nosotros recibimos en las costas del Golfo de México y que también se distribuyen a través del Océano Pacífico. ¿Cómo funciona hoy en día esto?
el 1.3 millones de barriles de combustibles que consume nuestro país, el 70% provienen de importación y el 30% derivan de una producción nacional. El 70% en su gran mayoría las recibimos de barcos que vienen de Texas y se reciben en Altamira, en Veracruz, en el puerto de Pajaritos, así como en el puerto de Progreso. De las refinerías que tenemos, las que se encuentran en un nivel de producción razonable es la de Salina Cruz, Oaxaca. A través de dicha refinería se manda por barco al puerto de Acapulco, de Lázaro Cárdenas, de Manzanillo, de Mazatlán y de Guaymas. ¿Por barco lo mandan? Por barco. Y a partir de esos puntos, los autotanques y los ductos nos encargamos de ingresar a todas las entidades federativas los combustibles. Una vez que ingresamos estos combustibles a otras terminales de almacenamiento y reparto, que pues son bodegas de combustible, para hablarlo de manera muy, muy coloquial, se le denomina un reparto de última milla. Este reparto de última milla lo lleva a cabo Pemex con activos que ellos mismos tienen. A ellos se les denominan las pipas blancas. Son las unidades que vemos transitar alrededor de las ciudades. Son equipos que logran almacenar 20,000 litros de combustible. Los equipos con los que nosotros transitamos tienen una capacidad de 62,000 litros. Ahora, ahí te interrumpo porque los gasolineros han sido muy insistentes en que se aumente el número de unidades que se están utilizando para unidades rodantes para transportar el combustible de las terminales de almacenamiento hacia las gasolineras. ¿Tienen ustedes capacidad? ¿De qué manera se está buscando subsanar esa demanda extraordinaria? Nosotros compartimos plenamente esa idea. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra actividad se limita a ir de una terminal de almacenamiento y de reparto a otra. Y ahí es donde termina la cadena de custodia y nuestra participación. Ante la circunstancia extraordinaria en la que nos encontramos, consideramos viable el que para los programas que estamos viviendo no tengamos que mandar el 100% de nuestra actividad a las terminales de almacenamiento y reparto, sino lleguemos de manera directa a las estaciones de servicio donde se encuentran ahorita los focos más importantes que debemos atender. Una distribución así puerta a puerta prácticamente. Exactamente. ¿No? Sería por ejemplo, pero solo, ahora sí que estamos en un supuesto que todavía no sabemos si va a existir, si realmente ya va a mantener Pemex esta estrategia de reparto. Hasta el momento no sabemos. ¿Qué tal si mañana dicen, no, por el ducto otra vez vuelve a hacer esto y realmente ustedes siguen con el 30%? ¿Por qué están tan seguros ustedes que van a poder subir al 50% de transportación vía terrestre con el combustible? Lo que pasa es que más que estar seguros de que podemos incrementar, nosotros nos sentimos comprometidos con la sociedad de encontrar soluciones a las circunstancias en las que nos encontramos viviendo. Para nosotros, esta fue una circunstancia que tampoco teníamos conocimiento. Esto es algo que tuvimos nosotros en las últimas horas. Ver, una duda, o sea, ustedes tienen un número limitado de autotanques o como se llaman, carrotanques, sí. No sé cuántos haya, cuál sea el universo que haya, que tengan ustedes, tampoco es que mañana van a comprar otro así tan fácilmente, me imagino que son carísimos. La idea entonces, como no pueden multiplicarlos, así como voy a comprar ahorita mañana el súper y regreso, la idea es ir de punto a punto, y esto lo permite la ley, la reforma energética, o va a salir Pemex y van a decir que te estás metiendo a mi territorio. Yo considero que en la circunstancia en la que nos encontramos, primero el marco legal lo permite, no estaríamos saliéndonos de la regulación en la que nos encontramos. ¿Y qué lo impide hasta ahora? Sería un cambio operativo. La verdad es que son decisiones operativas en las que necesitamos contar el consentimiento de nuestro cliente para que lo implementemos, que es uno de los temas que vamos a tratar el día de mañana. Mañana tenemos una reunión a las 12 horas con el director general de Pemex Logística, en donde vamos a poner a su consideración esta estrategia. Insisto, nosotros estamos poniendo esto a consideración de ellos para poner un grano de arena en cómo disminuir la falta de combustible, no desabasto, aclaro. Sí. en las estaciones de servicio que nos ha reportado nuestro propio cliente. ¿De qué tamaño la oferta cliente que ustedes ofrecen para que aumente esta capacidad? Consideramos nosotros que podemos superar el 50% del consumo nacional. O sea, del 30 al 50%. Del 35 tiempo? al 50%. Y además, quiero aclarar, tiempo? Lo podemos implementar en un periodo de no más de 48 horas. Y voy a aclarar por qué. Al ir punto a punto.
Sí, Pero ¿por qué eso es y voy a imposible? aclarar por qué. Preguntabas si no tenemos mayor número de unidades. El problema no radica en el número de unidades, sino en la infraestructura que tenemos para aprovechar el número de unidades. ¿Por qué? Porque hoy en día en una terminal de almacenamiento y de reparto tenemos una capacidad instalada para cargar hasta 10,000 barriles de combustible en autotanque. Y también tenemos una capacidad instalada para recibir 10,000 barriles de combustible. Lo que vamos a hacer al ir a las estaciones de servicio de manera directa es ampliar la capacidad instalada de recepción de ese producto. Pues yo quisiera que continuara, si es posible, Uriel, en esta exposición que nos hacías de la reunión que tendrán con Petróleos Mexicanos para mañana, la propuesta que van a hacer y de qué manera podrían ustedes ayudar a paliar, quizás aliviar esta crisis que no es de desabasto, sino de distribución de molécula, como te le llamas. ¿Cómo no? Con todo gusto. El primer elemento que vamos a proponer es el que acabamos de exponer, hacer el reparto y llegar a las estaciones de servicio. El segundo elemento que vamos a someter a consideración de nuestro cliente consistirá en robustecer las medidas de seguridad para que podamos volver a circular las 24 horas del día en las rutas donde se han presentado el mayor robo de hidrocarburos, porque hemos de destacar que también el robo de hidrocarburos no únicamente se presenta en la infraestructura de ductos, también se presenta con nosotros, y eso ha limitado los horarios en donde podemos trabajar y también ha generado una inseguridad e incertidumbre para los empleados de estas compañías. Vamos a concentrar esfuerzos en 3 carreteras, que es en donde se ha presentado el mayor índice. ¿Cuáles son? Veracruz a Puebla, del puerto de Lázaro Cárdenas hacia Uruapan, y la tercera es de Minatitlán a Villahermosa. Destacando que la del puerto de Lázaro Cárdenas hacia Uruapan va a ser un tema estratégico, porque a partir de ese punto vamos a poder satisfacer una importante necesidad del desabasto que está viviendo el Bajío de nuestro Que además país. Morelia es una de las entidades que está siendo más afectada, y el Bajío. Así es. La industria Exactamente. automotriz, y ahorita lo comentábamos al principio del programa, es una de las que ya empezó a protestar por esta falta de combustible. falta de gasolina. Ah, no, desabasto. ¿Cómo dijimos? Falta de la molécula. No, que no hay gasolina, digámoslo. No hay desabasto, ok, no hay desabasto, lo que no hay es gasolina. Problema de distribución de la molécula. Sí. Es correcto. Qué dificultad decir las Enrique, cosas por su nombre. ¿querías decir algo Sí. sobre esto? Bueno, yo quisiera agregar que Y decir, afortunadamente... el presidente de la Canacar, nomás porque quien se está reincorporando ahorita al A la orden, tengo que incorporarme a esto, pero es una situación que quiero manifestar que institucionalmente estamos buscando propuestas. No queremos generar especulaciones porque desgraciadamente derivado a esta problemática que estamos viviendo se han generado especulaciones, muchas noticias falsas. Hay una en la que se menciona qué sucedería si llega a faltar diésel. No me quiero imaginar qué sucedería, pero para que no suceda eso, por eso estamos haciendo propuestas en este momento. Enrique, ¿por qué no nos cuentas? Ahorita decías también fuera del aire que afortunadamente para la industria no está faltando el diésel. Es correcto. A ver, explícanos eso importante. Ha sucedido porque el consumo de diésel, como nosotros, nuestro movimiento es de costa a costa, como lo he mencionado, y de frontera a frontera, tenemos puntos de abastecimiento en toda la República y la autonomía de un vehículo puede ser, dependiendo la capacidad de tanques que tenga, pero puede ser hasta de 2,000 kilómetros. Entonces podemos desplazar a zonas saliéndonos de estos corredores donde tenemos identificado la falta de combustibles, Que es el Bajío, donde sí básicamente. tendríamos el Bajío y ya se ha extendido un poquito también al Estado de Puebla y Estado de México. Entonces podríamos extendernos un poco más. Repito, ha habido quien ya especula que si llegara a faltar diésel, ¿qué sucedería? Pues no hay que caer en especulaciones, mejor hay que buscar propuestas. La especulación de que faltara diésel es que faltarían ya alimentos, faltarían materias primas, producción, distribución. Y el otro tema En que ese no ha sentido- faltado es la tubocina. En ese sentido, Uriel, yo creo que sí es bien importante que nos platiques acerca de lo que se puede y lo que no se puede, porque legalmente ya nos decías, legalmente sí es posible que se lleve adelante la propuesta que ustedes están haciendo, pero también hay condiciones, y una condición bien importante es la seguridad. ¿De qué manera calculas tú que podrían llevar adelante este plan de seguridad en protección a lo que ustedes harían como transporte? Pues hoy en día hemos recibido comunicación por parte de titulares de diferentes gobiernos de la República, a los cuales les hemos compartido esto. Hoy en la mañana, por ejemplo, estábamos platicando con el diputado Juan Carlos Muñoz, quien a su vez estuvo en comunicación con el gobernador. Expresidente de la Canacar. Expresidente de la Canacar. Saludos. Saludos para Juan Carlos, y quien estaba en comunicación con el gobernador de Guanajuato, a quien le hicimos saber
que podríamos aprovechar la capacidad instalada del puerto de Lázaro Cárdenas de una manera mucho más eficiente, en el entendido de que lográramos tener ese corredor carretero con mayor seguridad y de esa manera poder incrementar ese 35% de abasto que hoy en día llevamos a cabo ya desde hace ¿Y qué varios está años. bien hacer la parte clave, Uriel, Enrique? La parte clave es la seguridad por carretera. Ustedes nos comentan, hay inseguridad total en Veracruz, Puebla, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Minatitlán, Villahermosa. O sea, no funcionaría de nada que ustedes dijeran, Alex, ¿sabes qué? En este momento mandamos todas las unidades que tenemos, si va a haber inseguridad, no se podría. Nos limitaríamos a Exactamente. horarios. Tendríamos que limitarnos a horarios diurnos y esto de alguna manera frenaría la operación. Si nosotros tenemos las 24 horas para operar, tenemos que llegar, descargar y Duplicas. regresar, duplicamos la capacidad. Por eso son 3.500 unidades las que hoy atienden. No es que vayamos a meter más unidades porque finalmente se hace un cuello de botella. Son 3.500 Sería optimizar carrotanques. 3.500 autotanques. Que la verdad, esto sería, ellos mueven un promedio de 60,000 litros. Si nosotros calculamos, pues podríamos empezar a subsanar la problemática que hoy se vive en los estados donde tengamos mayor problemática. El caso de Jalisco, de Manzanillo, Colima, que hay combustible, es nada más trasladarlo. Es un trayecto corto, pero sí requerimos ese apoyo y la optimización de tiempos. Hay una situación que también es muy lamentable. Actualmente con Pemex, dentro de sus puntos de distribución, entre la carga y la descarga, hay lugares en que tenemos tiempos perdidos de 8 a 72 horas para ¿Por la qué tanto? descarga. Porque Gracias. hay un acumulamiento, no hay la capacidad suficiente para la recepción Esta parte o para la carga. es bien importante, Qué bárbaro. Uriel, y ahí me gustaría que tú nos platicaras porque ustedes manejan equipo doble full. Sí. Y en ese sentido yo te preguntaría cómo hacer para que este combustible pudiera llegar a las ciudades, porque son vehículos pesados. ¿De qué manera están calculando que esa estrategia pueda llegar a la última parte de la interconexión en el transporte? Sí, la conexión va a ser parcial, no puede ser en la totalidad de las estaciones de servicio. Vamos a tener dos limitaciones. La primera de ellas es que el doble remolque no puede transitar en todas las áreas metropolitanas que tenemos en el país. Exacto. La segunda de ellas es la capacidad de almacenaje que tiene cada una de las estaciones de servicio. Sí. De entrada, aquellas gasolinerías que no tengan una capacidad de recibir cuando menos los 60,000 litros de combustible que tenemos en el doble remolque, pues no va a ser susceptible de poderlo llevar a cabo. Pero, Entonces, ¿a dónde llegarían exactamente con eso? A las ciudades no pueden meterse con ese doble remolque. pero hemos identificado que muchas estaciones de servicio que se encuentran a las afueras de las áreas metropolitanas o en las carreteras sí cuentan con esa infraestructura. Incluso ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y por ello tendríamos que identificar de todas las que tienen ahorita desabasto, el porcentaje de las estaciones de servicio a las que sí podríamos llegar, que es de los temas que trataremos el día de mañana. Y tenemos como área de oportunidad la que acaba de señalar mi presidente, esa que consiste en disminuir al máximo posible el tiempo que ocupamos para llevar a cabo la carga y la descarga. También en algunas ocasiones es el resultado de que la capacidad instalada de la terminal de almacenamiento y reparto quedó limitada. En el caso de la Ciudad de México, que yo le decía, decíamos al principio del programa, la primera crisis que hemos tenido en 60 años de este tipo de suministro de gasolina, y de pánico, porque por más que te dicen que no generes pánico, cuando oyes todo eso, dices voy a ir cargando ahorita. Si no pueden entrar los camiones doble remolque, porque ni modo que vayas y cargues a las afueras de la carretera. O sea, ¿qué hacer en la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México también quiero compartirle algo a todos mis paisanos chilangos. Tenemos en la Ciudad de México 386 estaciones de servicio, de las cuales 78 son las que se encuentran con desabasto. Con esto tenemos ya un Hoy indicador. dijo Claudia Sheinbaum 103, ¿no? Lo que pasa es que van cambiando, o sea, cuando hablo de que las horas vamos actualizando el corte. Lo que nos decía el vicepresidente Lonex, porque Aunque él decía que eran 10 solamente, pero itinerantes. Aunque sí, él creo que fue más optimista. A ver, la verdad es que esto sí va evolucionando en horas. Echaron porras. Sí. Estamos haciendo cortes a cada rato. Digamos, yo me puse a platicar con nuestro cliente antes de que viniéramos por acá, porque sabía que era parte de la información que tenemos que difundir es poner datos duros. Porque qué si bueno no nos que generan los difunda. incertidumbre, ¿no? Bienvenido. Oye, pero aprovechando esta crisis, ¿podría darse alguna oportunidad en particular en el sector que ustedes trabajan? Porque entiendo que una parte de este transporte pues es un monopolio de Petróleos Mexicanos, del sindicato. ¿Es una buena oportunidad para que esto pudiera cambiar? Definitivamente. Y yo creo que podemos complementarlos.
ni siquiera pudiéramos tampoco hablar de que desaparezcan ciertos esquemas. Yo creo que estamos viviendo un México en el que debemos de reconocer las áreas de oportunidad que existen y de cómo convivir en un esquema mixto. El sindicato es la dice última que apoya, milla, ¿no? la del sindicato, o sea, Así la es, que llega a las gasolineras, así ¿verdad? Es es. la última milla. Se Todas, reúnen solo todas con el las- a ver, sindicato. todas las pipas que llegan a la última milla, a las gasolineras, todas son del sindicato. Todos son Pemex. sindicato. Hay una ¿no? excepción, que es aquella en la que el dueño de la estación de servicio gasolinería decide tener su autoabasto, en la que él ¿Que invierte... son cuántas de las...? Son la minoría. La verdad es que son los menos. Hay que recordar que son casi 11.800 las estaciones de servicio y no todos tienen la capacidad económica de tener una. O sea ¿De que qué si se abre manera? la distribución de Pemex, ¿le quitarían monopolio al sindicato petrolero? Qué Definitivo. bueno. Porque hay una situación muy clara. ¿No que está a Nosotros favor? ofrecemos transporte y en otros sectores de la economía ofrecemos transporte ya no únicamente terrestre, sino que un servicio de logística. Ya es un valor agregado a nuestro servicio. Oye, a a ver, Pemex también podremos ofrecer ¿De qué manera un servicio de cambiaría, y logística. rápidamente, Claro. porque ya nos vamos, el panorama si hubiera competencia en esta última milla? En términos de logística y de distribución. Habría eficiencia, definitivamente. La competencia siempre genera mayor eficiencia, Claro. cuidar tiempos, Menores optimizar. costos. Hoy lo que queremos hablar de que no es una varita mágica ni meter más camiones, Oiga, del 35 llegar al Tenemos- 50, es Tenemos que irnos optimización ya, de tiempos. y despedirlos, movimientos. pero quisiéramos ver si mañana pueden venir y nos cuentan cómo les fue, o por teléfono. Pero ¿qué van a o en invitar de México. tomar? Porque pues, agua. estamos ya para hacer Yo prefiero gasolina. Agua. No, Ni para siquiera que- entramos algo de combustible. Con mucho gusto. para que un se litro de gasolina. controlemos del pánico. ¿no? Enrique González Con mucho Muñoz, gusto. presidente nacional de la Canacar, y Uriel Joffrey, presidente del Comité de... Enrique Uriel, gracias. Gracias. Encantados. Estoy para Gracias a servirles, ustedes. gracias por su Gracias. hospitalidad. Muy como amables. siempre. Gracias.